Hace calor. Muy bien, cuando digan, empezamos. Ya podemos. Muy bien. ¿Podemos entonces? Sí, muy bien. Bien, bueno, hemos finalizado hace unos 20-30 minutos esta reunión que nos ha convocado el presidente del Gobierno. Y a modo de resumen, creo que en esta reunión de casi 6 horas no ha habido novedades, tampoco ha habido acuerdos y sí ha servido pues para que cada uno expusiese su punto de vista. Es verdad que durante 5 horas da para mucho hablar, pero ha habido muchos más monólogos que diálogos y lamentablemente, como digo, no tenemos novedades ni tenemos acuerdos que podamos transmitir a los ciudadanos del conjunto de España y a los ciudadanos de las comunidades autónomas que representamos. Las pocas novedades ya se fueron practicando el último jueves en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, donde se nos dijo que el próximo lunes va a haber una comisión en el Ministerio de Hacienda para hablar por primera vez de cogobernanza de los fondos europeos y también la escasa novedad, si se puede considerar como tal, la ha dado el presidente del Gobierno antes de comenzar la reunión, cuando nos dijo que habían conseguido 3.400.000, 3,5 millones más de vacunas de Pfizer. Como digo, por tanto, lamentablemente no podemos trasladar ninguna novedad, tampoco ningún acuerdo, dado que esta reunión no tuvo el carácter de conferencia de presidentes, es decir, no hubo preparación previa, ni propuestas de acuerdos, ni pacto en el orden del día, ni distintas posibilidades que ofrece siempre una conferencia multinivel como la conferencia de presidentes. Bien, eso sí, es verdad que hemos hablado, hemos dicho cada uno lo que ha considerado oportuno, pero lamentablemente ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad. En relación con alguna cuestión, muy brevemente, que en mi intervención he planteado, además de trasladarle al presidente, que es una pena, llevamos ya 18 reuniones convocadas por el presidente del Gobierno y no hemos celebrado ninguna conferencia de presidentes. Es verdad que ha habido reuniones, porque el presidente nos ha citado, pero prescindiendo total y absolutamente del reglamento y de la organización de un órgano tan importante como es la conferencia de presidentes. Yo le trasladé al presidente que hay que tener cuidado con desnaturalizar la conferencia de presidentes, que hay que tener cuidado con prescindir del procedimiento porque estamos en un Estado de Derecho y la forma es la garantía de las cosas. A pesar de la pandemia, hemos entendido los domingos de la primera ola, no tenía justificación unas reuniones improvisadas, pero ya 18 reuniones después, 17 meses después, seguir sin poder celebrar conferencias de presidentes y simplemente ser llamados para los monólogos de cada uno y para ocupar 5 o 6 horas de agenda, aunque siempre está bien poder hablar, pero lo cierto y verdad es que esto se podía haber resuelto por videoconferencia y sin necesidad de un traslado y de tanta, tanta logística que lamentablemente ha valido para casi nada. Le he trasladado también al presidente, y hemos coincidido varios presidentes autonómicos, que no podemos dar por bueno que se trate con más atenciones a quienes no se sientan en las reuniones. Y no tiene mucho sentido, insisto, tampoco dar más protagonismo a aquellos que no quieren compartir sus opiniones, sus necesidades, y que eso da lugar a una desnaturalización paulatina de este órgano tan importante que es la Conferencia de Presidentes de todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno central. En todo caso, nosotros hemos remitido un documento para intentar buscar algún acuerdo, alguna novedad que pudiésemos trasladar a nuestros ciudadanos. Hemos remitido un documento que se basa en 10 puntos y que tenía por objeto unirnos en el reto sanitario, unirnos en el reto económico y unirnos en el reto demográfico. Y a continuación paso de forma telegráfica a comentar cada uno de ellos. En primer lugar, le hemos trasladado la necesidad de tener más vacunas. No tenemos vacunas suficientes para parar
esta quinta ola y no tenemos vacunas para la gente joven. Es verdad que España está vacunando más que otros lugares, pero lo que está ocurriendo en España es que la gente se quiere vacunar y no tiene vacunas, y en otros lugares lo que ocurre es que sobran vacunas y no hay gente que quiera vacunarse. Por tanto, no creo yo que debamos de estar muy satisfechos por el hecho de estar dentro de los países con mayor porcentaje de vacunación, porque el problema que tenemos es que no tenemos vacunas. Y sí tenemos gente que quiere vacunarse. El resto de los países, por la contra, tienen vacunas, pero no tienen gente que voluntariamente acuda a vacunar. El presidente, como digo, como saben ya todos ustedes, nos ha dicho que ha hecho un contrato de 3,5 millones de vacunas más de Pfizer. Bueno, lamentablemente esto significa que, a pesar de esta buena noticia, pues el número de personas que se van a vacunar en el mes de julio y en el mes de agosto es menor que el número de personas que se han vacunado en el mes de junio. Por tanto, se ha confirmado la desaceleración en el porcentaje de vacunación y vamos a tener menos vacunas en el mes de julio y en el mes de agosto de las que tuvimos en el mes de junio. Esto, sin duda, es una mala noticia para los jóvenes que lamentamos. No es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo. Probablemente la Unión Europea debería de intentar comprar más, probablemente España, dado que tiene una población que está esperando la vacuna, tiene muchos argumentos para pedir vacunas que no se utilizan en el resto de países de la Unión, pero lo cierto y verdad es que no tenemos buenas noticias en el ritmo de vacunación, sino malas. Se desacelera el ritmo de vacunación en el mes de agosto, a pesar de que el Gobierno ha conseguido 3,5 millones de vacunas más. La segunda cuestión que hemos planteado es la posibilidad de evaluar el uso de la vacuna Janssen en la población menor de 40 años. Dado que no tenemos vacunas y dado que la ficha técnica del medicamento lo permite y dado que ya estamos vacunando con Janssen a personas de menos de 40 años, estamos hablando, por ejemplo, del colectivo de todos los marineros que salen a faenar en mareas grandes, pues hemos planteado la posibilidad de utilizar esas vacunas con consentimiento informado también para las personas menores de 40 años. Lamentablemente, no hemos tenido respuesta a esa propuesta. La tercera cuestión que hemos planteado es la necesidad de avanzar en una estrategia nacional de vacunación en los próximos meses. Es que tenemos que tener claro cómo vamos a vacunar, si es que lo vamos a hacer a los menores de 12 años, cuál es el ritmo de vacunas que vamos a tener en los próximos meses para la logística, para las compras centralizadas y para el impacto que puede tener esto en los protocolos educativos. Tampoco hemos tenido ninguna información. Se nos ha dicho que España ha comprado, igual que el resto de los países de la Unión Europea, vacunas para el año 22 y 23. Eso es muy buena noticia, pero, sin embargo, no nos han podido informar del ritmo de vacunación a partir del mes de septiembre y meses sucesivos. El punto cuarto de las cuestiones que hemos planteado es la necesidad de utilizar los certificados de vacunación que tenemos ya expedidos en España. El 56% de los españoles ya tiene una doble dosis. El 70% de los gallegos ya tiene inoculada la doble dosis. El 77% de los gallegos ya tiene una dosis. Pues si es el 70% del conjunto de la población gallega o el 56% del conjunto de la población española ya puede acreditar el certificado de vacunación, hemos de utilizar el certificado de vacunación para no parar la actividad económica y social en aquellos ayuntamientos que tienen una incidencia muy alta. En aquellos ayuntamientos que, conforme al protocolo, había que cerrar la hostelería, había que imponer toques de queda, cierres perimetrales, etcétera. Para evitar ese daño, hemos planteado varias comunidades autónomas, en primer lugar Galicia y posteriormente Asturias, Andalucía, Cantabria, Canarias, Baleares, la oportunidad de utilizar ese certificado COVID para entrar en los interiores y para determinados espacios cerrados. Los espacios abiertos seguirían quedando para todas las personas que lamentablemente no hemos podido vacunar. Bueno, como saben ustedes, Francia acaba de adoptar la resolución que a partir del 9 de agosto e Italia a partir del 6 de agosto será necesario el certificado de vacunación para entrar en establecimientos cerrados. Esta misma conferencia se nos ha exigido, para poder entrar en la conferencia, tener un certificado de vacunación o una PCR negativa. Nos ha sorprendido que aquello que se nos exige para reunirnos resulta que no es válido para mantener la actividad abierta en la hostelería o en otros servicios públicos. Lamentablemente, tampoco hemos convencido al Gobierno y se nos ha dicho que esto no se acepta y que, en todo caso, se podría comenzar a hablar a partir de septiembre, que en este momento no se acepta.
Bien, muy sorprendente que cuando uno se baja de un avión para entrar en la ciudad de Madrid se nos pida una PCR o un certificado y, sin embargo, en nuestras comunidades autónomas no podamos utilizar ese certificado para no disminuir la actividad económica y la actividad de determinados sectores especialmente castigados por la crisis. Y la quinta propuesta que hizo Galicia en el ámbito de la sanidad ha sido la ley de pandemias. Hemos visto cómo los presidentes autonómicos, los gobiernos autonómicos, las autoridades de salud pública tienen sentencias distintas con situaciones similares. Hemos visto cómo otros países lo han hecho y, lo más importante, el Consejo de Estado ha dicho que es necesario reforzar una ley de salud pública y, si fuere poco, el Tribunal Supremo acaba en una sentencia de indicar la necesidad de ampliar la legislación sanitaria. Estoy convencido que si el Gobierno llevase una ley de pandemias a las Cortes, obtendría el visto bueno de la mayoría de los grupos. En Galicia hemos hecho una ley de pandemia. Se nos ha suspendido por una decisión del Gobierno ante el recurso del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional acaba de volver a darle vigor a la ley gallega y el Gobierno de España ha retirado el recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, claro que es posible la ley de pandemias y también en este caso la hemos pedido no solamente Galicia, sino Canarias, Aragón, Andalucía e incluso Extremadura ha planteado que cuando pase la pandemia sería necesario regular con una cierta perspectiva toda esta ausencia de normativa. Vuelve a ser curioso que en 15 meses, 17 meses, la comunidad internacional haya sido capaz de sacar varias vacunas y las Cortes Generales y el Gobierno de España ha sido incapaz de regular por ley el problema de salud pública en el que estamos. Volvemos otra vez a quedar muy sorprendidos de esta cerrazón, que en nuestra opinión es un error desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Y, por último, Galicia también ha planteado la necesidad al Gobierno central de que se comprometa con la situación de la atención primaria en España. No tenemos médicos de familia suficientes, no tenemos pediatras suficientes, no podemos cubrir las vacaciones ni las bajas. Tenemos enormes dificultades para atender a las personas en el mismo día que solicitan una cita en un centro de salud. Hemos pedido formalmente dos herramientas. La primera, una convocatoria extraordinaria de MIR para médicos de familia y pediatría como mínimo, y la segunda, volver a sacar todas las plazas vacantes en el ámbito del Sistema Nacional de Salud para que se puedan cubrir por ofertas de empleo. Lo ha pedido también Madrid, Extremadura, Navarra, Asturias y Castilla y León. Lamentablemente, tampoco hemos podido sacar un acuerdo en este asunto y, por lo tanto, como le decía inicialmente, ni hubo acuerdos ni hubo novedades. La segunda cuestión que hemos planteado es la unidad frente a la crisis económica. En la conferencia anterior se nos dijo que el 55% de los fondos, que el 50% de los fondos los gestionaría las comunidades autónomas. De momento, de todos los fondos que ha repartido el Gobierno central, el 62% se lo queda la Administración central y el 32% lo reparten las comunidades autónomas. Es evidente que esto no es lo acordado, es evidente también que esto no es lo razonable. Hay cantidad de competencias exclusivas de comunidades autónomas y competencias compartidas que necesitan fondos para poder ser desarrollados. He puesto el ejemplo de la política industrial. El Ministerio de Industria se ha quedado con todos los fondos europeos, 12.000 millones de euros, que no se han repartido al resto de comunidades autónomas. Se nos ha dicho que a partir de lunes vamos a hablar de cogobernanza y que a partir de lunes en la conferencia sectorial con el Ministerio de Hacienda vamos a empezar a ordenar la cogobernanza de fondos. Y es más, se nos ha dicho que podríamos llegar al 55% de fondos que gestionen las comunidades autónomas. Antes se nos dijo el 50%, no fue así, ahora se nos dice el 55%, abramos un apartado de esperanza. Por último, también varios presidentes autonómicos hemos trasladado nuestra sensación de que las conferencias que hacen los ministros para repartir una parte de los fondos que gestionan sus ministerios, pues los criterios son distintos en cada ministerio, el porcentaje que nos corresponde a cada comunidad es distinto. Algunas veces se nos plantea la necesidad de dedicar los fondos a incrementar el gasto corriente y no inversión. En definitiva, realmente, a efectos de fondos, las comunidades autónomas nos sentimos más como una especie de oficinas que gestionan las decisiones de los ministerios
o una especie de apoyo administrativo que gestiona las decisiones de los ministros, pero no, desde luego, una gobernanza en los fondos ni una transparencia en su ejecución. Lo mismo en relación con los proyectos público-privados y los PERTEs. No tenemos ningún criterio objetivo de cómo se están repartiendo los PERTEs, los proyectos públicos privados, ni tenemos ninguna conciencia de cuál es el criterio. Y pongo un ejemplo. Hay 4.000 millones para el sector de la automoción. Antes de abrir el plazo para la presentación de proyectos, ya estaba comprometida una fábrica de baterías en un lugar de España que tiene una inversión superior a 3.000 millones de euros. Comprenderán ustedes que Galicia, que tiene el 22% de la fabricación de vehículos de España, que no haya tenido ni la oportunidad de presentar su candidatura a una fábrica de baterías o a un polo logístico de la automoción, es una cosa bastante decepcionante. Y, por último, la crisis demográfica. En Galicia hemos traído dos propuestas. La primera, hemos de reformar la estrategia parcial que el Gobierno central ha aprobado de forma unilateral. Y esto sí que es un asunto que debería de ser tratado en la Conferencia de Presidentes. Lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de consensuar la estrategia unilateral que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros. Y, por último, también hemos planteado la necesidad, lógicamente, de trabajar de forma conjunta en las comunidades autónomas que tenemos mayor impacto de envejecimiento poblacional, de despoblación de nuestro territorio y de bajada de natalidad. Y hemos intentado trasladarle al Gobierno que el problema no es solamente un problema de despoblación de miles de hectáreas. El problema fundamental es un problema de natalidad. Y es que si no hay natalidad, seguiremos con una despoblación evidente. Y estamos en una situación, desde el punto de vista de natalidad, pues la peor que hemos vivido en las últimas décadas. Por darles un dato, la tasa de fertilidad es la más baja desde que hay registros, el 1,1 hijos por mujer en edad fértil. Y el saldo vegetativo es el peor, es el mínimo histórico. Hay 58.000 nacimientos menos que fallecimientos. Sorprendentemente, la estrategia de crisis demográfica no toca la natalidad. Parece que este es un asunto que no afecta al problema demográfico, cuando detrás de todo esto hay un problema de natalidad evidente en nuestro país. Y también le hemos planteado una política de retorno. Y es que España tiene que tener una política de retorno a hijos y nietos de españoles. Más de 3 millones de españoles residen en el exterior y muchos hijos y nietos, si le diésemos oportunidad, podrían venirse a España y mejorar los problemas demográficos. Bien, hasta aquí es lo que ha sido la conferencia de presidentes, como el Gobierno la ha llamado, la reunión informal de presidentes, como creo que ha ocurrido. Y, en fin, lamentablemente no puedo trasladarles acuerdos porque no los ha habido. Tampoco puedo trasladarles novedades porque no hay ninguna. Y sí, ha habido, insisto, mucho monólogo. Cada presidente hemos dicho lo que hemos querido, eso es verdad, por un espacio de tiempo limitado. Y, posteriormente, el presidente, tanto en su intervención como en su cierre, pues ha dicho también lo que ha considerado oportuno. Pero, lamentablemente, nada podemos trasladar a los ciudadanos, más que el interés por acertar, el interés por construir la España de las autonomías y el interés por buscar en próximas convocatorias alguna convocatoria un poco más fértil, porque realmente cuando no se acuerda nada, pues no se puede trasladar ningún acuerdo. Y probablemente cuando no se acuerda nada, para los ciudadanos este tipo de reuniones no valgan mucho. Pero aquí hemos estado, aquí hemos trabajado y aquí hemos traído nuestras propuestas. Muy bien, si quieren ustedes alguna cosa, a pesar del calor y del horario, yo la contesto. Y si no, le damos paso a un compañero. Pues muchas gracias. No sé quién le toca el turno ahora, pero ya le dejamos la sala de prensa.